Arratsaldeon guztiori, ongi etorriak Santelmo Museora. Gaur egingo dugun aurkezpen honetara, katalogo hau aurkeztuko dugu eta Arte Abian programaren barnean dago. Arratsaldeon, bienvenidos. Esta presentación del catálogo que vamos a hacer hoy está dentro del programa Arte Abian, que es un programa para impulsar el arte contemporáneo en el que trabajamos tanto Santelmo Museoa como Kutxa Fundazioa. Antes que nada, quería dar la bienvenida tanto a Oyer Iruretagoiena como a Carmen Pardo, que van a estar hoy explicándonos en concreto este catálogo de la exposición de Oyer Iruretagoiena. Sabemos que es muy difícil para los artistas crear exposiciones y generar catálogos, y precisamente ese es uno de los objetivos de este programa, impulsar y aportar nuestro granito de arena. Esta es la segunda edición que hacemos y Oyer ha sido el artista seleccionado. Tenemos hace unos días que está la exposición visitable en la sala laboratorio del museo, pero hemos esperado unos días porque en el catálogo están las fotografías de la propia sala, que era muy importante en el proceso de trabajo. Oyer, voy a hacer simplemente una breve presentación. Oyer es un artista que empezó un poco con el arte sonoro y después ha ido ampliando sus lenguajes hacia la escultura, hacia el texto, y fue él mismo quien quiso que fuera Carmen quien hiciera el texto del catálogo. Carmen es profesora universitaria de la Universidad de Girona e investigadora. Entonces, sin más, yo reiterar el agradecimiento a los asistentes, a los que nos están siguiendo también a través del canal de YouTube y, por supuesto, a nuestros invitados. Y yo creo que Oyer será probablemente quien mejor nos pueda explicar un poco por qué escogió a Carmen y qué es lo que supone esta experiencia. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, eta, eskerrik asko, etorri zeraten guztiei. Eta, agurtzanek esplikatu duen bezala, katalogoa aurkezten dugu gaur, eta, hor ere eskerrak eman nahi dizkiet, posible egin duten guztiei. Eta, katalogoan zuzenean parte hartu dutenei, ez? Katalogoa prestatzen, Santelmoko lantaldeaz gain, Maite Zabaleta, diseinatzailea, eta Roberto Ruiz, argazkilaria, eta Carmen Pardo bera testuaren egilea. Eta, pixkat bera aurkeztuko dut, pixka bat gehiago. Agurtzanek esplikatu duen bezala, Gironako Unibertsitateko irakaslea da, Pariseko IRCAM institutuan ere ikertzailea izan da. Gero bere argitalpenen artean ezagunenetako bat Escritos al oído da, John Cageen testuen edizioaz eta itzulpenaz arduratu zen. Eta bere beste liburu batzuk aipatzearren, En el silencio de la cultura, 2016koa, La escucha oblicua, una invitación a John Cage, 2014koa, Las TIC, una reflexión filosófica, informazioaren eta komunikazioaren teknologiei buruzkoa, gehiago ere aipatu daitezke, baina, eta gero komisaria bezala ere lan egin izan du, eta horrela aipatzearren Madrilgo Reina Sofia Museorako, Madrilgo Reina Sofia Museoan egin zen Encuentros de Pamplona, 1972ko topaketei buruzko erakusketa horretan, komisarietako bat izan zen. Ya paso a hablar en castellano. Y como ha explicado Agurtzane, elegí a ella, elegí a Carmen Pardo para el texto del catálogo. Un poco quería que fuese alguien que ya se hubiese cruzado en el camino, ¿no? O sea, no quería
que le cayera la invitación a alguien que no conociera, bueno, que no nos conociéramos previamente o que no hubiese tenido algún contacto con mi trabajo, ¿no? Un poco, me gusta un poco hacer las cosas de forma un poco más orgánica, ¿no? No tan forzada. Y bueno, en este caso, bueno, cuando ya empecé a ver cómo iba a ser la exposición, cuando empecé a plantear que tuviese esta parte de sonido y también otra parte en torno al mártir, ¿no? San Sebastián, bueno, enseguida me vino el nombre de Carmen Pardo porque, bueno, en torno al sonido, al arte sonoro, pues bueno, es una referencia, ¿no? Pero bueno, también me acordaba de cuando leí En el silencio de la cultura, y bueno, me acordaba de cómo ahí hablabas de la estetización, de la guerra, ¿no? Había algunos capítulos sobre esto, sobre la representación de los horrores de la guerra. Y bueno, hice ahí esta relación con el martirio de San Sebastián. Y bueno, de repente todo un poco me encajó, ¿no? También, bueno, donde más habíamos coincidido previamente fue, bueno, en un programa que se organizó aquí en Donosti, bueno, organizado por Miquel R. Nieto en el 2016, bueno, la escucha crítica, y bueno, ahí participamos juntos en un mismo programa, ¿no? Bueno, tú hiciste una conferencia en la librería Caxilda y yo también hice una instalación de sonido en la parte de fuera, ¿no? de Caxilda, en el frontón que había antes, justo enfrente de Caxilda. Y bueno, justo lo que hice allí tiene bastante que ver con la instalación de sonido que tenemos aquí, ¿no? Lo que hay aquí es un poco una evolución de aquello, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que, bueno, así de forma bastante como orgánica, ¿no? Así, sin forzar, no sé, me salió tu nombre, me parecía que tenía ahí sentido, ¿no? Y bueno, estoy muy contento con el texto, ¿no? No sé, me pareció que así, solo con mandarte unas notas y unas primeras fotos del proceso, bueno, creo que entendiste muy bien, ¿no? Lo que estaba intentando hacer y bueno, bueno, sí, creo que queda muy bien plasmado en palabras, ¿no? Lo que a mí me cuesta un poco expresar, ¿no? Un poco esa ambivalencia entre violencia, belleza. Y bueno, pues me voy a sentar ahí en el público y te dejo aquí. Pues muchas gracias, Oyer, y muchas gracias también al Museo de San Telmo por la iniciativa primero de la exposición tan hermosa que hay arriba de Oyer y también por permitirme que los acompañe hoy, porque para mí, y después de lo que acaba de decir también Oyer, como podéis imaginar, era también una responsabilidad plantear a partir de las imágenes que me iba mandando y un poco de los mails que durante meses estuvimos cruzando, pensar, reflexionar sobre algo que ya había iniciado hacía unos años en el texto En el silencio de la cultura, pero que ahora quería darle otra forma y que evolucionara también y concretarlo en la propuesta de Oyer para este museo. Gracias también a los que están acá y a las personas que siguen por streaming. Y ya sin más dilación voy a presentar un poquito esta charla que, como ven los que están acá, lleva por título Flechas de amor y dolor, los agujeros de San Sebastián. La propuesta sigue un poco toda la reflexión que llevé a cabo para plantear el texto de la exposición y la primera idea que a veces no es la buena, pero creo que en este caso funcionó, era
plantear qué ocurriría si soñáramos con una historia del arte que nos permitiera recorrer los distintos momentos de la historia y las piezas a través de los agujeros, que de alguna manera estuvieran presentes en representaciones, en imágenes, en obras, pero que también nos dieran que pensar respecto al modo en que las obras se presentan, si esos agujeros se dejan a la vista o no. Y me planteaba cosas que, bueno, las lanzo ahí por si a alguien le gusta seguir la línea, que igual que en los últimos años hemos tenido pequeñas historias que nos han llevado por la historia del marco y cómo se han enmarcado las obras y cómo eso ha tenido que ver pues con contextos sociales, históricos y a veces políticos, pues tal vez también seguir algunos agujeros y las formas de presentar las obras nos llevarían también a organizar el recorrido de la historia del arte de otra manera, como mínimo atendiendo a aspectos que hasta ahora quizás han quedado un poco velados. A partir de ahí me planteé que tal vez sería interesante también atravesar esta historia con algunas obras canónicas respecto a estos agujeros. Y una de las primeras obras que me venían eran esta de Duchamp, Étant donné, esta pieza que Duchamp empieza a trabajar en el 46 y la deja pues hasta su muerte, ¿no?, retrabajándola tal como hacía él, porque me parece que la pieza de alguna manera nos permitía plantear dos elementos. Por un lado, esta noción de mirar a través del agujero para ver lo que hay dentro. La propia pieza, con las dos mirillas que tiene en la puerta, invita a esta mirada que está, si queremos, entre la del voyeur y entre la del niño que se asoma por curiosidad a saber qué es lo que hay detrás. Y el interior, ¿no?, haciendo claramente alusión a otra de las obras más importantes, la de El origen del mundo. Y me parecía que eran dos planteamientos que nos daban a ver dos agujeros famosos de la historia del arte y que permitían aludir a dos elementos que me parecía que se hallaban presentes en las propuestas de los San Sebastianes de Oller Iruretagoyena. ¿Qué es lo que aparece acá? Aparece, por un lado, unas formas de mirar, unas indicaciones que nos llevan a pensar sobre lo que es ver, sobre lo que significa ver una pieza de arte, pero luego también el desnudo de Courbet con el sexo abierto que tanto Polvareda ha levantado, nos lleva también a esta cuestión de la exposición de aquello que ves como deseo, de aquello que puede suponer también en la imagen una erotización que se transmite a la mirada. Y a partir de acá me parecía que habían dos líneas que se podían seguir para
para trabajar las propuestas de la exposición. Me parecía que el planteamiento de Oller justamente abría la posibilidad de llevar a cabo una relectura a través de las imágenes de San Sebastián de estas dos grandes líneas que a nivel, si queremos, teórico, se podían plasmar, por un lado, primero en los nexos entre violencia y belleza, lo que es la estetización de la violencia a través de las imágenes de San Sebastián, y por otro lado entender el arte, algunas propuestas artísticas, como un ejercicio de crueldad, para retomar también las propuestas de Georges Bataille. Así pues, lo que les quiero proponer a partir de acá es seguir estas dos líneas. Por un lado, la cuestión de la estetización de la violencia en una primera parte que nos llevará por este recorrido a través de algunas de las imágenes de San Sebastián, para ver el cruce, para intentar mostrar este cruce entre aquello que se ve y aquello que se produce en aquel que ve y en aquella que ve, en la persona que tiende la mirada. Y, por otro lado, en un segundo momento, este arte como ejercicio de crueldad que nos centrará más en la obra de Oller. Vamos pues ya en el previo a esta estetización, en este preliminar, que nos sitúa en las primeras representaciones de San Sebastián, las primeras que se conocen, se atribuyen al siglo VI, y en ellas el mártir, este mártir romano, ¿no?, del siglo III, aparece representado normalmente como una persona ya de edad, con barba, y en algunos casos, como se ve, por ejemplo, en la pieza todavía de principios del siglo XIV de Giovanni dei Biondo, atravesado por muchísimas flechas, ¿no? O sea, por un lado, la representación del mártir estático como alguien venerable, y por otro lado, la cantidad de flechas que aluden al dolor, al martirio que este santo tuvo que sufrir. En el momento en que en el siglo XIV, poco a poco, se inicia el trabajo sobre los desnudos, esto va a modificarse completamente. Y es aquí donde damos inicio a esta estetización de la violencia. Esta estetización de la violencia que va a pasar por diferentes elementos. El primero y más destacado en cuanto a la cantidad es las pocas flechas que van a ir apareciendo para dejar el cuerpo desnudo y bello. Una de las imágenes emblemáticas es la de Guido Reni, donde apenas una flecha atraviesa este cuerpo. ¿Qué es lo que supone la entrada del desnudo? Primero, el hecho de que la edad del mártir tenga que modificarse. Tenga que modificarse porque el criterio va a ser mostrar un cuerpo bello, y se considera que el cuerpo bello es aquel que está en el esplendor de la vida, por lo tanto, el cuerpo de un joven. Se modifica también la postura para mostrar bien este cuerpo, y se modifica la orientación de la cabeza, la orientación hacia el cielo,
como si aquí el mártir encontrara la sublimación de ese dolor, la verdad de lo divino. No hay expresión de dolor. Desde un punto de vista no religioso se podría hablar con Bataille de que tal vez se trate de una escena masoquista, pero lo que tenemos es la sublimación de una violencia de la cual apenas quedan rastros. En muchísimas de las piezas de los siglos XVI, XVII, encontramos a veces que no hay una sola flecha, simplemente un poquito de sangre para denotar ese agujero del cual emana el dolor. Dando un salto ahora, luego volveremos, pero dando un salto ahora a alguno de los San Sebastianes que se nos proponen en la exposición, podríamos aludir, por ejemplo, al modo en que Oller nos sitúa ante otro trabajo del dolor, en los cuales estos San Sebastianes son puramente matéricos. Es la materia lo primero que salta a la vista, tal vez por el carácter no antropomórfico de la mayoría de las piezas, por el modo en que son tratados también, al que luego volveré. Y en esta historia que nos lleva desde este momento anterior, donde empieza esta estetización, hasta el momento en que Oller plantea sus San Sebastianes, a mí me parece que sería interesante poner en juego un invento que Salvador Dalí propuso en un texto maravilloso que tiene sobre San Sebastián justamente, y en el que nos habla de la necesidad de construir un heliómetro. Este heliómetro tendría por objeto medir la agonía del santo de forma objetiva. La propuesta de Dalí es una propuesta por una estética de la objetividad, no exenta de ironía, y me parecía a mí que si lo pudiéramos poner en juego acá para medir con objetividad esta agonía del santo, íbamos a encontrar entre los elementos que iban a aparecer el modo en que han ido cambiando los procedimientos en el trato con los materiales. Aquí íbamos a encontrar, por ejemplo, qué significa maltratar el material con el cual el artista está trabajando. Y esto es lo que vamos a presentar un poco más adelante en esta segunda parte del arte como ejercicio de crueldad. Antes de entrar de lleno acá y volviendo al momento en el que nos hemos quedado con la pieza anterior, esta ausencia de flechas, que es una ausencia también en los San Sebastianes de Oller, hubo un tiempo en que llevaron al imaginario de la gente del momento, nos situamos en el siglo XIV y XV, a hacer de las flechas un elemento simbólico, un elemento
que permitía entender las desgracias que estaban ocurriendo. Así, por ejemplo, las flechas de San Sebastián fueron identificadas con la epidemia de peste. Las flechas de San Sebastián eran las flechas que Dios enviaba como castigo, de modo que si los fieles se ponían delante de las representaciones de San Sebastián, solamente esa contemplación, el contacto con esas imágenes, permitía entrar en un estado de purificación que se llamó con un nombre curioso, que es la neumofantasmología. ¿Qué es la neumofantasmología? Es el modo en el que se recupera una noción antigua, que de hecho venía de Aristóteles, la noción de fantasma, que explicaba que cuando nosotros vemos un objeto, este objeto se imprime inmediatamente en nuestra alma, de modo que aquello que estamos viendo es a la vez el objeto y su fantasma. Y esta capacidad de tener fantasmas en nuestro interior, esta capacidad de cerrar los ojos y el que el fantasma del objeto todavía esté, es realmente para el hombre griego y para Aristóteles una cosa muy curiosa, muy extraña. Nosotros últimamente lo damos por hecho, pero las gentes del siglo XIV todavía les parecía que estas imágenes que danzan en tu interior eran capaces de llevarte a la muerte o de purificarte. A través de la neumofantasmología, entonces, cuando tú contemplabas el cuerpo de San Sebastián, la imagen de San Sebastián, tú tenías la opción de, después, trabajando esas imágenes, entrar en la vía de la purificación. Lo que ocurrió es que al mismo tiempo que se fue entrando en esta vía de la purificación, esta vía resultó ser la misma que llevó hacia la erotización. Con lo cual, las miradas sobre el cuerpo de San Sebastián no solamente eran miradas que purificaban, sino que eran miradas también lascivas. A partir de ahí se abre ya toda esta ambivalencia entre el deseo erótico y el deseo de lo divino, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Aquí tenemos, por ejemplo, el martirio de San Sebastián de Gabriele D'Annunzio, de 1911, en el cual Gabriele D'Annunzio hace un texto en diferentes lenguas y le propone al músico Debussy participar en esta obra con la composición, y a Ida Rubinstein, la bailarina, que haga de San Sebastián. El hecho de proponer a una mujer que representara al mártir fue un escándalo para el momento, porque daba a entender la ambivalencia sexual del mártir, por un lado, y por otro lado habría toda esta vía que hará de San Sebastián un icono gay en la posterioridad. ¿Qué pasa, entre tanto, con esta noción que acabo de nombrar, que era la neumofantasmología? ¿Qué pasa con esa mirada que ahora ya no se proyecta en una pintura y se proyecta en una pieza
para danza, música, texto y escenografía. ¿Qué hay de esa mirada? Esa mirada sigue todavía manteniendo la línea que la neumofantasmología abre, y que es que a través de la mirada y de la contemplación artística se pueden abrir las dos vías, la de la purificación y la del deseo erótico. Y esto es algo que entendieron muy bien las instituciones que se encargaron de censurar la obra, porque después de la primera representación se decidió que cualquier persona que asistiera a ese espectáculo sería excomulgada. Este detalle nos habla de la potencia que tienen las propuestas artísticas, pero también la mirada que proyectamos sobre ellas para tensar esta línea que nos lleva de la mirada contemplativa de aquello que te proyecta hacia lo que consideras bello, y la mirada contemplativa que te proyecta hacia sea la violencia que se está representando como belleza, o sea la violencia que uno hace sobre uno mismo en un contexto que puede ser religioso, moral o de cualquier otro tipo. Esta mirada se prosigue todavía hasta la actualidad. Por ejemplo, la pieza del Martirio de San Sebastián es presentada después, en 1988, por Robert Wilson, todavía con la música de Claude Debussy. Y en el montaje de Wilson, solo de modo muy breve, recordar que son dos bailarines los que representan a San Sebastián, una bailarina y un bailarín, y que además se añade el hecho de que el sonido, en la propuesta de Robert Wilson, el sonido de las voces que van narrando la historia del mártir, es un sonido que no surge de la escena, sino de los altavoces que se encuentran por la sala distribuidos, de manera que el público en ningún momento sabe si quien habla es del sexo femenino o masculino. Por lo tanto, acentuando también esta ambivalencia en la propia emisión de la vocalidad. Este detalle me parecía también importante porque es algo que va a aparecer también en las piezas que hay en la exposición. Aquí tenemos la presentación de Ida Rubinstein, primero con los bocetos a la derecha, bueno, a mi derecha, con el boceto de Bax, y luego Ida Rubinstein en esta imagen. Y ahora pasamos ya de lleno a la exposición, teniendo como trasfondo todo este recorrido previo que me parecía particularmente interesante por lo que ahora vamos a explicar. Como decía en el inicio, el título de esta segunda parte, del arte como ejercicio de crueldad, es tomado de un texto de Georges Bataille de 1949, que me parece particularmente interesante para repensar las relaciones entre el carácter destructor en el arte y el carácter destructor del artista con los propios materiales en el trabajo de Oller.
¿qué es lo que me da la impresión que se puede pensar que Oller hace respecto a lo dicho anteriormente? Creo que en las piezas propuestas, en su trabajo, se mantiene esta contundencia y a la vez esta fragilidad de la ambivalencia entre lo bello y lo violento. Algo que es muy difícil, la capacidad para generar belleza a través del propio ejercicio de la destrucción, ¿no? Y este elemento me parecía fundamental. Esto es algo que de alguna manera sitúa a Oller y a las piezas que aquí se proponen en el Museo de San Telmo dentro de una línea de la historia del arte que, sin embargo, a su vez es desplazada. Y es desplazada porque, en este caso, la ironía va a ser también un elemento fundamental. Una ironía que permite una distancia y que va a modificar la manera en que nos relacionamos con ese fantasma, con esas imágenes que se repiten en mi interior a la vez que las estoy viendo y que además van a contar, en este caso, con el cruce con lo sonoro, que también va a permitir rememorar aquello que vemos y escuchamos de otro modo. Por lo tanto, por un lado, estos nexos con lo que acaba de ser dicho, pero al mismo tiempo el desplazamiento que va a suponer lo sonoro, la entrada de lo sonoro, y el elemento de distanciamiento que implica la ironía. Me parecía que en las propuestas de Oller, por ejemplo, a través de las imágenes de estas cabezas 1 que encontramos en la exposición, la mirada y la referencia irónica sobre esta historia es explícita, ¿no? El hecho de estas cabezas colgadas de una alcayata donde vemos los agujeros directamente mostrados, recordando en cuanto a su exposición a piezas que pueden venir desde el Neolítico al arte romano, pero que en el modo en que son trabajados y en el hecho de que el molde sea la propia cabeza del artista, nos hace darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a este planteamiento y nos hace pensar cosas como, por ejemplo, qué hay de nuestra mirada cuando aquello que tenemos delante es una cabeza colgando que se ha hecho a través del molde del artista y que es colgada, si me permiten, con una cierta violencia. Es decir, no está, conectada a la pared sin dejar ver a las personas que circulan por la sala cómo se conecta, sino como si fuera un ejercicio, con perdón, de trepanación, ¿no?, en la propia cabeza, ¿no? Y al mismo tiempo la belleza de la cosa, si me permiten la palabra cosa por no utilizar objeto, y el juego que te lleva a la mirada de esas otras cabezas que pueden estar colgando en cualquier museo, ¿no? Es decir, aquí me parecía ya que había este desplazamiento explícito que se prosigue a lo largo de las distintas piezas, como por ejemplo, aquí vemos un poco mejor, la forma en que aparece
el trabajo a partir del grabado, por ejemplo, de Joris Hefnagel del siglo XVI, ¿no? Y que muestra justamente la ciudad de San Sebastián tal como había sido realizada en los grabados de este autor para un libro que iba a permitir estas vistas de las ciudades del mundo. El título francés de estas vistas era teatro de estas ciudades, y creo que la imagen del teatro nos coloca en esta especie de collage donde, aunque aquí no se vea muy bien, tenemos un San Sebastián absolutamente atravesado de flechas, porque así lo quería la Contrarreforma en la España del momento, ¿no? Y que, por tanto, para no levantar el deseo y la lascivia del cuerpo desnudo, tenía que ser opacado con las flechas, y el modo en que a partir de este grabado Oller nos propone algunos de los que yo le llamo collage, ¿no? De collage a partir de la mirada sobre este San Sebastián, me parecía también particularmente interesante, primero por el modo en que se mezclan este San Sebastián en el origen plagado de flechas y uno de los San Sebastianes que hay aquí en el museo, con cara casi angelical y sin flechas, ¿no? O apenas flechas, ¿no? Entonces, me parecía que hace también este recorrido particularmente interesante, que nos lleva a interrogar de nuevo la forma en que se produce esta relectura sobre el propio cuerpo y sobre la mirada de ese cuerpo. Y a partir de aquí, y atendiendo ya a los materiales, ¿no?, a las formas en que están colocados estos collages y los San Sebastianes que hay en la sala, me parecía que el término maltrato era el más adecuado, la forma en que el artista maltrata los materiales. ¿Por qué? ¿Por qué este término? Primero, porque maltratar quiere decir, por un lado, llevar, traer de una mala manera, pero por otro lado, porque también maltratar tiene que ver con el estar inquieto, con el estar sufriendo por parte del material. ¿Y cómo se realiza esto? La forma en que se realiza es a través de este uso de materiales, ¿no?, que son poco habituales en esta historia del arte. Vemos aquí otro desplazamiento que tiene que ver con el uso de bolígrafos, por ejemplo, de rotuladores para pintar directamente los materiales, por el uso también de vino para emular la sangre, lo cual nos lleva al doble juego, tanto religioso como irónico, esas marcas de vino que podemos ver en estos collages de San Sebastián, y realizados a partir del grabado, y que de manera importante lo que están realizando, lo que está poniendo en obra, es una suerte de negación del material como tal, en tanto objeto para una utilidad determinada. Está obrando este desplazamiento del objeto como mera cosa
hasta convertirlo en un elemento simbólico, en un elemento ritual, en un elemento artístico. Y esta transfiguración del propio material a través de la violencia que se ejerce sobre ese material, me parece que es particularmente pertinente y particularmente interesante en la propuesta de Oller para un tema como es justamente el del martirio de San Sebastián. Un martirio que, como hemos visto en la primera parte, pasa por una estetización de la violencia, un martirio que en el caso de Oller pasa por el martirio de los propios materiales, pero que producen también como resultado una estetización de esa violencia que se está ejerciendo sobre el material y que al mismo tiempo recupera uno de los, digamos, de los fundamentos de un modo de entender el arte, que es la inutilidad, con perdón, pero la inutilidad en el sentido de este desvío del material para aquello que va a ser útil, de este descomponer el material, de forzarlo, que al mismo tiempo va a implicar una violencia sobre aquel que mira, sobre aquel que se encuentra, por ejemplo, ante la imagen de estas orejas, ¿no? De estas orejas claveteadas, llenas de grapas, que a mí me llevan a pensar en otras orejas también famosas, que son las orejas que encontramos en el tríptico, en la parte del infierno del Bosco, donde las orejas son atravesadas, ¿no?, por unas flechas y también por esa especie de cuchillo o navaja que las parte. Y pensando en ambas, en las 5 orejas que propone Oller y en las del Bosco, pensaba en el modo en que, desde luego, nos puede llevar a recordar el sonido y la escucha como suplicio, sonido como arma de guerra, por supuesto, pero también aquí el hecho de estar claveteadas, el hecho de estar grapadas, aunque ninguna atraviesa el tímpano, la pretensión de retener el sonido, la pretensión de fijar la escucha, que es algo que no puede ser fijado. Aquello que escuchamos siempre se nos escapa. Aquello que escuchamos y queremos retener siempre ha pasado ya. Aquello que escuchamos es algo que ya está muerto. Y es este deseo de retener que al mismo tiempo nos lleva también a esta violencia de la escucha, que me parece que se resigue también a través de la propuesta que hace Oller de la instalación sonora, de la cual a mí me parece que estas orejas forman parte, aunque no suenan, están ahí, en la forma en que en esta instalación nos encontramos paseando a través de una suerte de músicas que nos llegan como en un rumor que, cuando fijamos las miradas en los distintos San Sebastianes, casi dejamos de escuchar. Está, pero no está. Y al mismo tiempo, esta idea de colocar, por un lado,
los cables a la vista, del mismo modo que las figuras que cuelgan tienen también los cables colgando, es decir, esta idea de mostrar el objeto en su presentación técnica también, sin amagar el elemento que podría considerarse desde algunos presupuestos como antiestético, es decir, mostrar todo el proceso como tal, mostrar lo que tal vez él denomina, no sé, esta organicidad que implica toda la propuesta y al mismo tiempo el hecho de que aquello que está sonando y que llega de manera más tenue a nuestros oídos, sin embargo, está afectando los auriculares que están por el suelo, a los cuales están conectados, de modo que con cada reproducción, ¿no?, con cada sonido, se va produciendo una violencia sobre ese auricular que realmente está siendo maltratado. Por lo tanto, el maltrato de los San Sebastianes en cuanto a las imágenes que se nos presentan, y la palabra imagen es fea porque la materialidad de las piezas es tan fuerte que me parece que la transmisión táctil está por encima de la transmisión visual casi. Y decía, esto se halla en paralelo con la propuesta sonora en la cual el propio material a través del cual se propaga el sonido es un material que está arruinándose, que está descomponiéndose también. Con lo cual, realizado el viaje de la propuesta de esta exposición y volviendo un poco al inicio ya para concluir, me preguntaba si tal vez lo que vamos haciendo a través de la propuesta de Oller es de alguna manera seguir persiguiendo, ¿no?, estos fantasmas con los ojos y con los oídos, es decir, a través de las cuencas de nuestros propios ojos y de los agujeros de nuestros propios oídos, interrogar los agujeros de las piezas de Oller en relación a los agujeros que son la entrada primera de contacto con la exposición, que es nuestro modo de ver y nuestro modo de escuchar. Y a partir de ahí preguntarnos si los fantasmas que entran, es decir, si aquellas imágenes que yo tengo cuando cierro los ojos se avienen con aquello que recuerdo del sonido. Y aquí es donde se produce otra dislocación, otro desplazamiento, y es que los fantasmas de Oller, si es que están ahí también en lo sonoro y en lo visual, no son como esos fantasmas del siglo XIV que te permiten una purificación o una mirada lasciva, sino que más bien dificultan una complacencia que nos lleve a una mirada, ya no digo purificadora, pero sí apaciguada, o una complacencia que nos lleve a una escucha que te permita de alguna manera fijar como sus orejas frías quieren fijar. Más bien nos deja en esa dislocación, en ese desplazamiento en el cual se nos dice que tal vez la distancia sea lo más adecuado, que tal vez jugar también con la ironía
que hay en los desplazamientos que Oller establece respecto a los agujeros de San Sebastián quizás sea lo más adecuado. En todo caso, y ya para concluir, los fantasmas que se mueven a nivel sonoro por el suelo difícilmente se van a venir con nosotros a casa porque son difíciles de retomar y difícilmente se van a venir con los San Sebastianes colgados, pero sin embargo seguro que nos van a dar mucho más que pensar. Pues creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias por la atención. Y si hay alguna cuestión, adelante. No sé si alguien... Pues nos vamos en paz.